Buenas noches a todos. Bueno, he compartido la presentación. Esperamos un minuto. Conectar con un alumno para continuar. Bueno, ahora sí. Me disculpan, un poquito resfriado. Muy buenas noches. Vamos a la primera clase del curso Arquitectura de la Información. Una temática muy actual, digamos, donde esto tiene muchas variantes, dentro de las cuales, claro, podemos mencionar el tema de que está Machine Learning, digamos también, como también el tema del diseño UX, que es lo que vamos a revisar acá. Pero para todo ello hay que entender, digamos, qué es lo que primero es información, digamos, ¿ya? Porque en realidad no, el concepto de información es un concepto bastante, disculpen, el compartido se me había ido. El concepto de información es un tema bastante discutido, digamos, en realidad, eh, y lleva mucha confusión la información. Entonces, la idea también es primero tener los conceptos claros para después poder utilizarlos. Bueno, me presento. Mi nombre es Marcelo Miranda, soy su profesor experto en esta asignatura. Y bueno, algunos datos académicos. Mi título es Ingeniero Civil Informática. Cuento con un diploma de postítulo en Ciencia e Ingeniería de Datos, un diploma de Inteligencia de Negocio y un magíster en Tecnología de Información. Datos laborales, tengo 20 años de experiencia en la industria TI y 7 años en el área de Big Data y Inteligencia de Negocios. El programa del curso será el siguiente. Este curso constará con 4 clases. Entonces, va a ser una clase por módulo. El módulo 1, Arquitectura de Información en Perspectiva. Inicios hasta hoy se revisan los conceptos fundamentales de arquitectura de información, su historia y evolución. Este digamos, primera clase es un poquito más teórica, ¿eh? ¿Ya? Eh, en general el curso es bastante teórico. Sí vamos a tener algunas cosas que se pueden hacer, pero es más, como les digo, un poquito más teórico, es más de pensamiento, es más de requerimientos, por ejemplo, para los informáticos. El módulo 2, elementos y técnicas de la arquitectura de información. Ahí.
la vamos a llamar. Se profundiza en los elementos y técnicas de arquitectura de información. Módulo 3, diseñando la arquitectura de información paso a paso. Ahí se va a ver cómo se diseña la arquitectura de información, los paso a paso que se deben hacer y los fundamentos y propósitos de investigar la arquitectura de información y aprenderemos las técnicas para diseñar. Módulo 4 es la evolución e implementación de la arquitectura de información. Se muestran las distintas herramientas para evaluar la arquitectura de la información junto con los desafíos que implica esto. Como les digo, es un curso, digamos, que tiene alguna práctica, pero la práctica no es haciendo un software, digamos. Es un poquito más teórico, es un poquito más de pensamiento crítico. Bueno, vamos a partir con la primera clase, el módulo 1, que es la arquitectura de información en perspectiva, inicios hasta hoy. En este módulo se van a familiarizar con los conceptos fundamentales de arquitectura de información, su historia y evolución. Comprenderemos los principales problemas de información que enfrentan las personas, usuarias, y cómo se orientan a satisfacer las necesidades, que eso es lo más importante. Finalmente, un buen sitio web, un buen sitio web eh, es el 50-60% de la venta de una marca hoy en día. Entonces es importante eh, saber exactamente los requerimientos que la persona quiere. Que eso ahí también lo vamos a ver con mapas mentales. También voy a hablar un poquito de la comunicación formal, la comunicación informal. Y finalmente hay que tratar de hurgar en lo que necesita la persona, el cliente. Eh, hay algo que siempre se ha dicho en estos temas de requerimientos. El cliente nunca sabe lo que quiere. Entonces ahí está en nosotros, los analistas de requerimientos, poder indicarle al cliente, mire, o al usuario en este caso, si hablamos de diseño UX, mire, a ver, creo, no decirle como que creo que tú no quieres esto, no, sino que podría hacerlo de esta forma. A ver, ¿qué página te gusta? A ver, ¿qué te gusta a ti? ¿Cómo te gusta mover la web? Cuando vas a buscar algo, ¿qué es lo primero que haces? Preguntas bastante abiertas o preguntas más cerradas, como preguntas puntuales. Eh, Mira, tú quieres un banner en esta parte que te haga la publicidad, tú quieres un buscador que te complete una frase, o realmente cuando el proyecto, por ejemplo, si alguien pide, no, quiero un nuevo buscador. Estamos hablando de un cliente normal, digamos, una empresa normal, no estamos hablando de Google, que obviamente podría ser un nuevo buscador, o OpenAI también, que podría pedir algo de ese estilo. Pero sí, entonces hay que indicarle, pero ¿por qué no te gusta Google? El buscador más grande que hay en este momento. No te gusta Google. ¿Qué le falta a Google? Porque Google en realidad te hace todo, digamos. Entonces ahí hay que tratar de indagar. A lo mejor no es un buscador. A lo mejor es la forma en que quiere ver o quiere que se le presenten las búsquedas. No, es que sabes qué, que a mí me gustaría un video. Bueno, ahí busquemos en Google a ver cómo lo podemos hacer, digamos. Es que Google me presenta el título. Ah, ya, pero tú puedes abrir y puedes ver, digamos. Entonces, claro, ahí hay un tema que también es parte de nosotros, digamos, los analistas, y indicar al usuario, digamos, o saber finalmente lo que quiere para satisfacer su necesidad. Porque finalmente él puede decir que quiere un buscador, le damos un buscador, y él va a decir que no le gusta. Pero este buscador no es mejor que Google. Claro que no es mejor que Google si lo hicimos, no sé, en un año. Google ha tardado más de 10 años en perfeccionar su buscador. Entonces, es completamente difícil, digamos.
Entonces, claro, le damos un buscador, cerramos el requerimiento, el usuario coloca la firma, todo demás, pero después el problema es que no le gusta. Después nos evalúa mal, y no es porque lo hicimos mal, sino porque realmente eso no cubría su necesidad. Qué importante acá, satisfacer su necesidad. Eso no cubre su necesidad. Quizás su necesidad es otra, que no la supimos indagar. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo piensen. Este módulo piensa harto en eso. Viene harto como a dar vuelta a eso y a satisfacer las necesidades del usuario, necesidad profunda del usuario, no la que él indica. Por eso están los mapas mentales, la comunicación formal y la informal. Lo que está diciendo es distinto a lo que está pensando. Entonces por eso es importante tomar en consideración todo eso. Bueno, dentro de información también hay que ver conceptos. Primero vamos a ver conceptos de todo esto. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es un dato? ¿Cómo podemos responder? ¿Es información? ¿Podemos hacer la similitud con el petróleo crudo? ¿Nos provee detalles técnicos? ¿Es una oferta? Cuando le dicen a algunos, "Pues mire, tengo un dato". ¿Toman valores numéricos? Bueno, la A es negativo porque no es información. Un dato es distinto a información. Un dato por sí solo no es nada, ¿ya? Tenemos que estructurar el dato, juntar datos, estructurarlos para que sea información. La información es la que realmente sirve para tomar decisiones. ¿Podemos hacer la similitud con el petróleo crudo? Sí. Es una de las similitudes que se hace siempre el dato, con el petróleo crudo o con el átomo, ¿ya? Que el petróleo crudo por sí solo no sirve para nada, hay que procesarlo, ¿ya? El átomo solo, bueno, ahora se han descubierto que hay los neutrones, los neutros, digamos, los átomos, los, ele- los electrones, todo este tema ya de ciencia, digamos, ha descubierto bastante, que quizás podemos decir que un átomo podría trabajar por sí solo. Ahí ya, ya hay que mirar mucho, pero todavía no está nada claro, porque no han podido medir eso, no se puede medir, todavía no hay los instrumentos. Pero el átomo hoy día por sí solo no podría sobrevivir. Tendría que ser un conjunto de átomos que forma una molécula, ¿ya? Es una oferta, claro, aquí es una trampa decir, por ejemplo, cuando tengo un dato de alguna tienda, algún retail que está con oferta, entonces, y se puede confundir, es confuso, pero no es así. Y toman valores numéricos no necesariamente, puede ser texto. Entonces la respuesta correcta es B. Podemos hacer la similitud con el petróleo crudo. Bueno, la primera parte de esta clase es la historia y evolución de la arquitectura de la información, donde vamos a ver qué es la arquitectura de la información, historia de la arquitectura de orígenes y autores, arquitectura de la información en el proceso de diseño UX, importancia de la arquitectura de información en el contexto actual y desafíos futuros. Ya. Bueno, aquí yo les voy a contar más o menos. La historia básicamente se las voy a leer, digamos, yo agregué un poquito más de historia de lo que estaba en su curso. Eh, pero la historia es como tal es memorizar, o sea, la fecha y todo demás, lo que sucede. No hay mucho que contar en esa historia, ¿eh? Bueno, ¿qué es la arquitectura de información? Bueno, acá tengo un dibujo que en la arquitectura de información está el contexto, se intersecta en el contexto el contenido de los usuarios, ¿ya? O sea, tenemos un contenido, un contexto de lo que vamos a hacer, parecido al alcance, y lo más importante, los usuarios. Tenemos que darle todo esto a los usuarios. Entonces, una definición de la arquitectura de información es la disciplina que estudia cómo nombrar, clasificar y estructurar contenidos, ¿ya?
para que sean fáciles de entender y encontrar por las personas usuarias. O sea, debemos estructurar el contenido para que los usuarios puedan entenderlo, ¿ya? Bueno, ahí podemos ir más filosóficamente. Fácil de entender. ¿Qué es fácil de entender? Lo que es fácil de entender para ustedes no es lo mismo que es fácil de entender para mí. Entonces ya ahí hay un tema, digamos, un poquito de lectura que hay que ver. Y eso es importante también, porque normalmente los requerimientos, hay dos tipos de requerimientos. Ustedes saben, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales como color, digamos, dinamismo, etcétera. Todo eso, o performance, todos esos temas generalmente se olvidan. Y entonces, por ejemplo, el usuario siempre dice, yo quiero algo fácil de entender. Si no desarrollamos eso con el cliente, con el usuario, si no lo desarrollamos, entonces seguramente vamos a hacer algo fácil de entender para nosotros. Y un poquito más, yo dije, pero es que yo soy informático, entonces lo entiendo. Por ejemplo, en mi caso, entiendo esto, pero yo creo que no lo va a entender porque él no es informático. Entonces, le subimos una capa, ¿ya? Pero no le preguntamos qué es lo que es fácil de entender para él. Entonces, eso es lo importante. Buenas tardes. Eso es lo importante. Que finalmente el usuario tenga un contenido que pueda entender. Dejémoslo de esa forma, no fácil de entender, porque fácil de entender puede ser distinto para una u otra persona. La definición sencilla de David Cover, del 2014, la arquitectura de información es el acto de decidir en qué orden deben disponerse las piezas de un todo con el fin de comunicar el significado a los usuarios. O sea, tenemos varias piezas. ¿Qué es lo que quiere decir? Siempre, por ejemplo, si lo llevamos a una página web, tenemos varios contextos en la página web, varias cosas que presentar, pero todo está de un lado. Al final hay que tratar de comunicar eso hacia el usuario. No podemos decirme, mire, vaya a este link, después a este enlace, después a este otro enlace para llegar a este enlace. No, no, tenemos que saber comunicarlo rápidamente. La arquitectura de información ayuda a nuestros usuarios a entender dónde están, qué han encontrado, qué pueden esperar y qué hay alrededor. Ayudamos a nuestros clientes a entender que es posible. Ya, esto es un poquito más filosófico, digamos, de Peter Morville, de 1998. La idea, claro, es ayudar al usuario final, digamos, a entender que es posible y también a entender, digamos, a entender qué es lo que quiere. Bueno, antes ya lo había dicho, hay una premisa siempre en informática, yo soy informático, hay una premisa que dice el usuario nunca sabe lo que quiere. Entonces hay que indagar muy bien para eso. Bueno, hay verbos clave, decidir, ordenar, comunicar. Bueno, acá hice un slide que es datos versus información. Bueno, los datos no es información. Ojo con eso. Hay un diluvio de datos, por ejemplo, de Internet en 60 segundos. Miren, qué cantidad de datos. 10,4 millones, 11.035 en Facebook, 6,3 millones, 34.247 en todas las redes sociales. Esos datos cada 60 segundos. Es increíble la cantidad de datos. Pero un dato por sí solo no es nada. Por ejemplo, hay transacciones financieras, pero hay transacciones. Transacciones financieras, 250.000. Pero eso no me dice nada. La información que me serviría es la transacción financiera, fue para un pago, fue una transferencia de cuenta corriente a cuenta vista, etcétera. Eso es lo importante de esto. Y eso ya tiene que ver con información porque ahí podemos tomar decisiones. ¿Qué son los datos? La materia prima del mundo virtual. Aquí hay una comparación.
como los átomos son la materia prima del mundo material. Bueno, como decía antes, hoy en día hay investigaciones que quizá hay cosas más pequeñas que los átomos, pero todavía no se ha podido demostrar porque no, efectivamente los científicos no tienen la maquinaria como para demostrarlo. Y bueno, esto es la cantidad de datos que se puede ver. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, y esto se conoce. Petabyte, ya hay algunas cosas que tienen petabyte. Exabyte ya es más complejo. Zettabyte y yottabyte no he visto cosas que tengan tanto datos. Quizá exabyte estamos llegando en datos astronómicos, pero estas dos ya es demasiado, digamos. Pero ojo, estos datos no quiere decir que pues podemos tener terabytes de datos, pero que no me permitan tomar ninguna decisión. ¿Qué es información? Entonces, aquí hay unas definiciones que estaban digamos, en el curso que dice, la observación de un fenómeno de la realidad al que llamamos información desestructurada. Entonces, aquí lo que se hace es generar, digamos, como un trencito, digamos, un workflow, digamos, de qué es información. Partimos por la desestructurada, donde recolectamos todo, imágenes, todo lo que quieras. A esa información le damos una estructura. Por ejemplo, a él le decimos que es imagen, le decimos que es texto, le damos algún formato, digamos, y ahí empieza el dato. Pero decimos que es texto, no me sirve para nada, digamos. Esta información es texto, este es número, etcétera. Y aquí dice, recolectarlo y darle codificación inicial se transforma en datos, ¿ya? Para poder convertirse en información estructurada, los datos necesitan codificarse nuevamente, esta vez para otorgarles sentido. Y aquí podemos estructurar. Estos son datos bancarios, ¿ya? Estos son datos financieros. Estos son datos de telefonía, ¿ya? Y esto quiere decir que estos datos son la cantidad de minutos que llamaron los jóvenes entre 18 y 20 años en tal fecha, por ejemplo. Entonces, eso sí te genera conocimiento. Eso les va a generar conocimiento. Y bueno, después del conocimiento le va a generar sabiduría, que eso ya es lo más avanzado. Pero ya con el conocimiento podemos tomar decisiones. Y con la sabiduría podemos evaluar, interpretar, reflexionar, etc. Entonces, ojo con esto. Es toda esta línea, este workflow, donde la información que realmente es estructurada, ahí nos sirve para tomar un conocimiento. Antes no. Todo esto no me sirve de conocimiento. O sea, no es por guardar más datos, voy a conocer más cosas, voy a tener más información. No es así. La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen, por lo tanto, algún tipo de mensaje. O sea, debe tener sentido, nos debe generar conocimiento para tomar decisiones. Bueno, acá está la historia de los orígenes y autores. Esta historia prácticamente, bueno, como todas las historias son bastante planas, digamos, ¿no? Eh, yo se la voy a dejar en la PPT para que lo puedan mirar. Inclusive agregué algunas cosas más de las que estaban en el curso que me parecieron importantes para que sepan la historia de lo que viene en la IA, la AI. El término arquitectura está conceptualizado como oriundo del latín architecture, significado el arte de proyectar y construir edificios, Microsoft Corporation. Bueno, aquí está el origen anglófono de arquitecto, que es un creador, una persona creadora. El término arquitectura comienza más o menos en IBM en el año 1959, con el trabajo de Lil y Frederick. Después, en 1967, Nicolás Negroponte fundó el Grupo de Arquitectura de Máquinas en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En julio de 1970 surge la empresa Xerox de Palo Alto y crea
con científico de clase mundial, digamos, en ciencia de la información, la arquitectura de la información, de Architecture of the Information, en 1985. Aquí la marqué en negrito, digamos, que es una de las más aceptadas, digamos, es la de Saúl Gurman, que es justamente la que aparece en el curso, entre los que se encuentra un artículo escrito junto a Joel titulado Beyond Graphics, The Architecture of Information, escrito en octubre de 1975 y publicado por IA Journal. Manifestó la necesidad de contar con una disciplina o rol que dedicada a organizar la creciente información. Gurman acuñó el concepto de ansiedad de la información para describir el sentimiento que se presenta cuando reconocemos que lo que conocemos es una parte ínfima que se puede comprender. Es importante. De ahí hay una frase que tengo más adelante que es importante también saberla. O sea, no por más información tenemos más posibilidad de tomar decisiones. Hay que, hay que ver bien, hay que tomar la información que necesitamos. El hito sirvió para estandarizar la popularidad de la práctica. Fue lanzado del libro Information Architecture por World Wide Web en 1998 por Peter Movier y Louis Rosenfeld. ¿Ya? O sea, World Wide Web, finalmente www, lo que sabemos de las páginas web, es lo que dio, digamos, y popularizó este tema de arquitectura de información. Morbid Rosenfeld en conjunto con Jesse James Garrett, que es importante nombre porque vamos a basar todo este curso en Garrett, y Virginia Woolf, entre otros, fundaron el año 2002 el Information Architecture Institute, que se dedicaba a promover y dar visibilidad a esta práctica. Bueno, acá está la arquitectura de información en el proceso de diseño UX. Bueno, el diseño UX tiene como meta diseñar para las experiencias de las personas usuarias, ¿ya? O sea, es full orientación usuario esto. O sea, necesitamos diseñar para que todo sea comprensible, sea útil, sea valioso y fácil de usar. Ahora, claro, aquí hay un tema bastante filosófico también, como he hablado antes, que el tema, si yo pregunto, ¿qué es comprensible, qué es útil, qué es valioso y qué es fácil de usar? Es una pregunta interesante, dado que yo creo que para mí es distinto que para ustedes. Y es lo mismo que les va a pasar con el usuario. Para mí, cada uno de estos son distintos. Entonces, claro, es fácil decirlo, pero llevarlos a la práctica hay que, hay que generar lo que se llama, para hacer un diseño UX, digamos una web, lo que se llama requerimientos no funcionales. Y hay que catalogarlo y hay que especificarlos muy bien, porque normalmente los proyectos eh, no son exitosos por estos, porque finalmente levantamos un requerimiento comprensible, útil, o el usuario dice, "Mire, yo quiero algo útil, ya, pero ¿qué es útil?" Entonces ahí hay que definirlo bien. Eso es lo que les quiero dejar, digamos, como adicional. Hay que tratar de definir bien esto. Bueno, y aquí tenemos el modelo de experiencia de usuario de James Garrett, que es el que vamos a usar normalmente, donde parte de una estrategia, donde están las necesidades de usuario y objetivos del producto, que ojo, la necesidad de usuario hay que indagar muy bien. Después está el enfoque, donde tenemos especificaciones funcionales y requerimientos de contenido, qué es lo que quiere mostrar, digamos, y después las funciones que realiza. Diseño de interacción, que es estructura, arquitectura de información, esqueleto, diseño de la interfaz, diseño de navegación, diseño de la información y finalmente la superficie, que es el diseño visual. Esto parte de abajo hacia arriba. La idea es que no se parta de arriba hacia abajo. Aunque normalmente el desarrollo web antes estaba dividido, digamos, el diseño UX en la parte técnica, la parte funcionalidad y la parte diseño. Entonces, entregaba un diseñador entregaba el diseño y después venía un programador y lo programaba.
Entonces, hoy día trabajan más juntos, ¿ya? Es importante que alguien tenga la habilidad del diseño, digamos, ese conocimiento, y alguien también más abajo tenga la facultad de programar bien, digamos. Algunas veces lo hace un diseñador también, ¿sí? O algunas veces lo hace un programador, pero ahora trabajan más en conjunto. Antes era muy dividido, antes el diseñador entregaba algo y yo lo tomaba y lo tenía que programar. Pero estos son los 5 pasos que dice Gar, y en esto nos vamos a basar básicamente el curso, digamos. Bueno, varias cosas más divididas, digamos. Ahora hay otro modelo de doble diamante inspirado en Design Council, que cuenta con 4 etapas iterativas. A mí me gustan personalmente los modelos más iterativos, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a descubrir, definir, idear, prototipar. Y volvemos. Si nos va mal, volvemos. Y aquí tomamos, es como Scrum, digamos. Aquí tomamos, digamos, lo que estamos validando y volvemos, volvemos, volvemos. Obviamente no podemos hacer indefinidamente, pero por lo menos ya prototipamos algo que el usuario puede ver y puede observar. Y bueno, acá dejé digamos, una URL donde hay más información de los 6 principios de UX, por si les interesa. Importancia de arquitectura de información en el contexto actual y desafíos futuros. ¿Cómo obtener valor del compartir datos? En análisis de Boston Consulting Group se señala 5 estrategias. Crear confianza, establecer una única fuente de verdad y proveer transparencia. Hay que tener ojo con eso. Este punto es demasiado importante, demasiado importante. Porque si vamos a un buscador, Google o cualquiera, o ChatGPT, lo que está, que sirve para esto también, para preguntar. ¿Cómo sabemos que las fuentes de confianza? Yo pregunto, ¿las fuentes de confianza es lo que trae Google? Perdón. La verdad es que, bueno, algunas fuentes son de confianza, como Medium, digamos, porque está firmado, porque se valida el contenido. Wikipedia hoy día se está validando, digamos. Hay varios contenidos que sí son validados, ¿ya? Pero hay otros que no, hay otros que publican, a lo mejor tienen mucha razón las personas, pero si, por ejemplo, si vas a hacer una tesis y eres científico, no puedes decir, lo saqué de la página web tanto. Quizás lo puedes sacar de otra tesis que está en la web, sí, eso sí, de otra tesis de otra persona, porque está validada por alguien, está aprobada. Pero esta parte es difícil, establecer una única fuente de verdad. Permitir la innovación, enriquecer datos mediante agregación, emparejar datos innovadores. Validar hipótesis, comprender la relación causa-efecto. Esto es importante quizás después para el tema de lo que es inteligencia artificial, si es que más adelante se toma esa área, digamos. Aquí es donde tenemos que validar una hipótesis. Siempre se valida la hipótesis nula y lo que creemos que va a pasar, digamos. Crear conciencia, hacer desafíos visibles y proveer entendimiento de su magnitud. Facilitar la coordinación, agilizar la logística, alinear los incentivos y crear nuevos modelos de negocio. Bueno, y aquí yo coloqué 2 temas. Este básicamente el Cambridge Analytics, el análisis que tuvo un rol en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y del Brexit europeo, que eso fue llevado inclusive al Congreso de Estados Unidos, ¿sí? Y el tema es que atrajo a los votantes indecisos. ¿Y cómo los convenzo de que voten por mí? Entonces, claro, este cambio de analítica generaba cosas. Es un convencimiento. Miren el poder que tiene esto. ¿Esto se hacía con inteligencia artificial? Sí, pero el poder de la información. Porque tomó Facebook, entonces veía todo lo que colocabas en Facebook, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que hacías, digamos, las fotos, todo lo evaluaba
y colocaba algo para incentivar a la votación. O le decía al candidato, mira, hay estos grupos que están indecisos, que les gusta, no sé, les gusta les gusta jugar al fútbol o les gusta jugar al tenis. Ah, entonces viene el candidato y no, voy a hacer muchas más canchas de tenis. Entonces, la gente indecisa a lo mejor por ahí va. Obviamente no era eso, pero hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces el poder que tiene la información, porque los datos no es nada, digamos, pero los datos estructurados que tiene Facebook, ese poder es muy grande. Y también está el tema de los fake news, que es un riesgo también. Por ejemplo, el COVID-19 hubo muchos fake news. Hasta el día de hoy siguen habiendo fake news. Finalmente, bueno, bueno, aquí en Chile pasó mucho, digamos, que el COVID-19 se informaban casos de muerte por COVID y no eran así, casos que dijeron que no se habían muerto, habían fallecido por COVID y ya habían fallecido por COVID. Entonces no se logró dar una confiabilidad. Después de casi 7, 8 meses a un año recién hubo confianza en el mundo de qué persona efectivamente tenía COVID y había fallecido por COVID, qué persona se recuperó del COVID, etcétera. ¿Sí? Entonces, la mucha información también puede provocar la famosa desinformación. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener una fuente de mucha confianza. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto. Porque la desinformación también trabaja en contra de un proyecto. Entonces, si tomamos una información de un sitio no validado, por supuesto que nos va a influir en lo que estemos haciendo. Bueno, y aquí hay un contexto, digamos, de lo que son las leyes, que esto es importante y me gusta siempre dejarlo en claro en todos los cursos que dicto, que en realidad existen leyes, que tampoco puedes usar cualquier dato, ¿ya? Los datos, bueno, aquí hay una de Estados Unidos, digamos, y la General Data Protection Regulation de la Unión Europea, ya que tiene varias premisas y varias cosas que son bastante duras estas, pero el tema es que lo que tratan de hacer es proteger el dato de la persona, proteger la información. Un dato no es mucho, pero sí se protege la información. Y lo que tienen que hacer es tomar información, digamos, siempre y cuando la persona autorice tomar esa información. O sea, los datos médicos, bueno, acá datos personales que revelen origen racial, étnico, opiniones políticas, afiliación sindical, datos genéticos, datos relacionados con la salud, datos relativos a la vida sexual y orientación sexual de la persona. Eso, sobre todo datos de salud. O sea, los datos de salud hoy día se usan mucho para hacer inteligencia artificial, para, por ejemplo, saber qué paciente puede tener más adelante alguna enfermedad, el Alzheimer. Se bien conocido eso que se hizo el modelo para detectar Alzheimer temprano. Pero eso tuvo que ser realizado con el consentimiento de los pacientes. Si no, hay temas de multa y todo. Bueno, en Latinoamérica sí hay. Está incipiente, sí, pero sí hay algo. Aprobó la Asamblea del 2021 principios actualizados sobre la privacidad y protección de los datos. Bueno, acá en Chile el consentimiento se requiere consentimiento por escrito. O sea, generalmente cuando vamos al supermercado me dicen, me da su root para los puntos. Eh, todos le podemos decir, no, 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 no quiero el root, no te doy mi root. Perfecto. No lo puede colocar, pero no va a tener, no importa, pero no te voy a dar mi root. Pero cuando dices, le doy mi root, la persona ya expresa un consentimiento, digamos. Expresa un consentimiento que después, le inscribo al programa de puntos. Después, cuando le inscribe al programa de puntos, imprime algo y usted lo firma.
o lo chequea de alguna forma, digamos. Está inscrita en el programa de puntos. ¿Ya? Y eso genera un consentimiento de que puedan usar sus datos. ¿Ya? Ojo con eso, si usted no quiere que usen los datos, y también dice, tiene derecho a eliminación de lo recogido por ley. O sea, tiene derecho a decirle, ya no quiero más datos, por lo tanto elimine. Pero claro, el tema también, hay oferta con tema de puntos, hay ofertas para el root. Entonces, claro, y esos datos la empresa la usa para generar, digamos, tendencias y para generar, por ejemplo, si le aparecen en su cuenta, mira, tiene una oferta acá, tiene una oferta. Eso lo usa la empresa, para eso usa esos datos, esa información. Si no la deja, obviamente no le aparecería nada o le aparecería lo que le aparece a la mayoría, que también puede ser, que otra forma de hacerlo también. Que a la mayoría de su sector le aparece esto, y le ponen esto, pero no van a ser muy precisos. Pero lo importante es que se sepa que existe una legislación en México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Incipiente, pero existe. Bueno, antes de pasar al segundo punto, ya que veo a Catalina por acá, ¿tienes alguna duda, alguna consulta? No, Vale. profesor, no tengo ninguna Bueno, duda. perfecto, sí. No hay problema. Si quiere en cualquier momento o me la escribe también. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno, estrategia para la arquitectura de la información. Este es la segunda parte del módulo uno, digamos, donde vamos a ver la necesidad de información. Aquí empezamos un poquito más filosófico, seguimos con los modelos mentales de los usuarios, estrategia de contenido, Strategy, y estructurando requerimientos de contenido. Ya empezamos a estructurar algo que es parte de la primera tarea que se tiene finalmente. Bueno, esta es la frase que yo les decía y que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado y lo coloco en todos los cursos. En esta era de la mucha o demasiada información, tener en consideración lo que dijo Byung-Chul Han, la Sociedad de la Transparencia 22. Más información, más comunicación no elimina la fundamental imprecisión del todo, más bien la agrava. La masa de información no engendra ninguna verdad. Cuanta más información se pone en marcha, tanto más intrincado se hace el mundo. La hiperinformación y la hipercomunicación no inyecta ninguna luz en la oscuridad. Esto es como lo que está pasando acá con esta persona. Dice, mucha información, discos, libros, de todo. Finalmente uno dice cuando tiene demasiada información, eh, pero ¿cuál es la que me sirve? ¿Cuál tomo? Entonces, claro, ahí es donde está el tema de la hiperinformación. O sea, la hiperinformación tampoco sirve. Hay que saber clasificar esa información. Si lo tengo clasificado, bueno, alguna tesis más adelantado, digamos, podemos decir, ya voy a leer a 3 autores distintos. Tampoco no leer a 100 autores distintos, porque 100 autores distintos pueden tener similitudes, pueden tener diferencias. Entonces ahí se llena uno de hiperinformación sobre un tema. Entonces, claro, que puede leer a 3 o 5 autores de la misma, los más destacados, que más destacado quiere decir que ya estamos filtrando los más destacados de esa tendencia, los leemos, los vemos y sacamos la información. Y de ahí trabajamos. Pero pueden haber 200 autores que hayan publicado algo de eso. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo con eso. No nos podemos generar una hiperinformación. Y eso para el usuario también, cuando hay sitios muy recargados, hay sitios web demasiado recargados, tienes muchos menús,
Hoy uno de repente, uy, ¿por dónde me voy? Ah, por la búsqueda. Y la búsqueda tampoco funciona. La búsqueda te da una búsqueda no exacta, sino que no te complementa la búsqueda, sino que te da como varios links, enlaces. E- Es como, es como eso, cuando están muy recargados los sitios, también pasa esto. Y también eso impide que el cliente compre, digamos. Eso impide también que ¿cómo se llama? Se haga un buen marketing del tema. Por lo tanto, eso empieza a bajar. Porque llega a otro sitio la competencia mejor y dice, mira, aquí puedo comprar en un paso, pero acá me pide 200 pasos. O no encuentro nunca lo que quiero. Entonces, claro, hay que tener ojo con eso. La hiperinformación no es buena tampoco. La necesidad de la información, de acuerdo con la teoría, son estados incompletos del conocimiento percibidos como tales. Más filosófico esto. Para solucionar esta clase de necesidades recurrimos a una actividad tan vital para los seres humanos como es la búsqueda. Y si tiene éxito, puede conducirnos a obtener información registrada en algún soporte con contenidos relevantes. Normalmente cuando necesitamos información es correcto. Necesitamos algo, la buscamos, ¿ya? Pero hay varias búsquedas. De repente vamos a un sitio de retail y quiero comprar algo, por ejemplo, cuando vamos a comprar los cumpleaños de Navidad o perdón, los regalos de Navidad o de cumpleaños. Hoy tengo que comprar un regalo de Navidad, pero ¿qué compro? A ver, pues, voy a ver a una tienda del retail. Ah, voy a Falabella o voy a Ripley. Puta, ¿qué hay acá? Algo para la casa, no, alguna ropa, no, computador. Y ahí uno va viendo. Entonces esa búsqueda es como indirecta. Ahí lo vamos a ver que es una búsqueda muy indirecta. Porque no sabes que quieres algo, pero en realidad no sabes exactamente qué es lo que quieres. Entonces ahí vas viendo, tienes que focalizar un poquito mejor para tener éxito. ¿M? De acuerdo a Avi Cover, 2014, existen tres problemas principales cuando hablamos de información. Demasiada información, falta de información. Hoy día falta de información, yo creo que sería como lo mismo que desinformación, porque yo creo que hay información, excepto temas muy puntuales, muy puntuales. ¿Ya? Temas, pero no sé, por ejemplo, a mí me ha costado encontrar información de algún error puntual. Bueno, no sé si conoce Cloudera, que es Big Data. De un error puntual de Big Data me ha costado mucho encontrar esa información. No es tan fácil, pero, pero son cosas muy puntuales. La, la mayoría de información ya está. Lo que hay que saber es que no sea un fake news, que tiene que estar, debe estar validada. Información errónea o incorrecta. Ese es un gran problema. Existe información, pero a lo mejor no está correcta, con lo que pasaba con el COVID. Y el cuarto es una combinación de las anteriores. Aquí está, aquí hay varias. El exceso de datos es un fenómeno conocido como infodemia. Dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan. Por ejemplo, con el COVID. No encontramos una fuente confiable, nunca se encontró una fuente confiable. Perdón, voy a compartir nuevamente. Se, se salió de compartir, ¿no? Voy a compartir rápidamente. Comparto y aquí coloco esto. Ahí sí, ya. Bueno, el exceso de datos es un fenómeno conocido como infodemia. Y esto dificulta que las personas encuentren fuentes confiables.
Por ejemplo, en otro tema, si yo pregunto, no sé si es su tema, Catalina, o no, pero si yo preguntara, por ejemplo, el tema de ufología, los ovnis, ¿dónde podemos encontrar, si pregunto, ¿dónde podemos encontrar un documento fidedigno? Está difícil, está complicado, por ejemplo. La mayoría son fake. Los avistamientos, la mayoría son fake. Entonces, una cosa como eso es difícil, digamos, complicado. Entonces, ahí podríamos decir que más que falta información, hay mucha información fake o hay mucha información errónea. Entonces ahí no permite tomar decisiones. Ahora, claro, si vamos a documentos desclasificados y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas, claro, sí, a lo mejor podría ser de la Armada de Estados Unidos, de la Naval o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, podría ser. Podría ser a lo mejor una fuente más confiable, pero exactamente lo que dicen, pero esos documentos nunca van a salir a la luz. Son los documentos que tienen los ufólogos hoy en día, entonces mm, no, no sabemos cómo está esto. Entonces, desde ese punto de vista hay mucha falta de información, pero más que falta de información, hay una información errónea. Entonces, no permite tomar decisiones. Por ejemplo, en ese caso, si quieres tomar la decisión, oh, sabes que nos van a traer tecnologías o nos van a atacar, no sabemos, no nos permite tomar esa decisión. La información errónea puede ser accidental o a propósito. Cuando es a propósito, hablamos de desinformación. Por ejemplo, ese mismo tema. En este caso coloco este mismo tema. Bueno, el COVID, obviamente, pero también está eso, el tema de los ovnis. Hay mucha información que se coloca a propósito. Hay muchos videos que se hacen de eso. Oh, vi una nave y está superpuesta. Y a los ufólogos ahí toman el tema y muchas veces empiezan a analizar el tema y dicen, no, esta foto no es real. Esta foto no es real. Digamos, una foto superpuesta, etcétera. Entonces, claro, se pierde tiempo, hay falta de información, etcétera. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, uno se rasca la cabeza diciendo, pero ¿qué camino tomo? Porque algunas veces uno no sabe qué es fake. Por ejemplo, en el COVID es más serio, digamos, ya, no quiero decir que la ufología no sea seria, pero en el COVID es un tema más serio, digamos que era complejo, pero había mucha desinformación. Entonces también uno se tomaba la cabeza y decía, Estará correcto, ¿no?" Cuando aquí en Chile daban la información del COVID, había científicos que decían que no era así, que la información era muy diferente. Con los deepfakes, que son el nuevo problema de Internet. Son fotos, videos falsos usando el rostro de una persona. Sí, mira, los deepfakes, eh, es que hoy día se puede hacer todo con inteligencia artificial, la verdad. Se puede hacer todo. O sea, ChatGPT vino a revolucionar esto. Y Y bueno, hay un tema acá que yo también lo muestro, que hoy día no lo traje, lo puedo traer la próxima clase, digamos, que, que se llama Which Face is Real, que podemos jugar para ver cuál cara es real. Y eso está hecho con inteligencia artificial. Una está hecha con inteligencia artificial y la otra cara es real, es una foto real. Entonces, lo que se puede lograr hoy en día es cualquier cosa. Incluso salió hablando algunos presidentes de Estados Unidos con inteligencia artificial han salido hablando. Y es un fake. O sea, esto está demasiado avanzado. Ojo, que ya es complicado detectar que es un fake o no. Ya hay que, no es tan visible como que yo lo veo y es un fake. No. Hay que, hay que meter tecnología al tema, hay que ver exactamente si está sobrepuesto.
si efectivamente lo que habla cuando mueve la boca es exactamente lo que está diciendo, si no está pixelado, etcétera, muchas cosas. Pero lo que quiero dejar importante aquí es que la desinformación es un problema. Bueno, ¿qué estrategia utilizan los usuarios para llegar a la información que necesitan? De acuerdo con Marcia Pate, dado que una necesidad de información es precisamente el detonante de una actividad de búsqueda, entendemos que es necesario tratar la idea antes de tratar la búsqueda. ¿Ya? En su investigación, Bate también indica que la mayor parte del tiempo, un 80%, obtenemos información de manera indirecta a través de ser consciente. O sea, de estar atento a nuestro entorno sin un objetivo o una acción clara. Le sigue la estrategia de monitoreo y luego la exploración. Y finalmente la búsqueda. Y la búsqueda tenemos dirigida, activa. Somos conscientes de que necesitamos algo y accionamos para ir a ello. Por ejemplo, quiero un computador y me lo voy a comprar en Ripley. Búsqueda dirigida. Activa no dirigida, exploración. No tenemos una necesidad específica, pero buscamos nueva información de manera activa. Quiero comprar un regalo de cumpleaños en una tienda comercial. O sea, sé que tengo que comprar, pero no sé qué voy a comprar. Dirigida pasiva, monitoreo. Sabemos que necesitamos algo, pero no actuamos. Oh, sabes que necesito un regalo de cumpleaños, pero ¿dónde lo voy a buscar? Y empiezo a monitorear las páginas, salgo también a mirar, como bien pasivo. Y, y no dirigidas a tener conciencia, no tenemos un interés particular y tampoco buscamos, más bien observamos información del entorno. Como, a ver, ¿qué es lo nuevo que hay? Yo me acuerdo cuando, hace mucho tiempo, cuando era más joven, iba a una tienda de rock que estaba ahí en el portal Lion. Y yo preguntaba, ¿qué es lo nuevo que tiene? Llegaba, ¿qué es lo nuevo que tiene? No sabía si lo iba a comprar o no. A ver, ¿qué es lo nuevo que te ha llegado? Y entonces pescaba los CDs, mira, me llegó este, grupos que ni conocía. ¿Sabes que llegó este y este? ¿Lo puedo escuchar? Listo, y me lo daba a escuchar. O sea, no iba, tenía un interés, tenía un interés en la música, pero no sabía exactamente qué iba a buscar. Entonces, preguntaba, preguntaba información del entorno. ¿Qué es lo nuevo que tienes? Ya. Esto es un poquito más filosófico, los modelos mentales. Los modelos mentales tienen sus raíces en la psicología y se refieren a la representación interna del individuo de la realidad externa. Esta es una definición. Creo que una definición básica de los modelos mentales sería que son herramientas, ideas, principios y percepciones que usamos conscientemente para tomar mejores decisiones para entender la vida. Ah, bien filosófico el tema. Todo principio que usamos en nuestra vida cotidiana, ya sea en los negocios, en nuestra carrera profesional o en nuestra vida, se puede considerar un modelo mental. Thomas Opongo. Un modelo mental es una representación cognitiva de la realidad, que se da de forma en que el usuario piense, siente y se comporta. Se basa en su conocimiento, experiencia, expectativa y suposiciones previas. Se trata en su vida. A ver, me dices, yo trabajo en el retail y me pasa, muchas veces llegan varios clientes que no saben qué van a llevar. Y a veces hasta me preguntan a mí qué set de ropa que eligieron era más bonito para llevar. O llegaban a caja con mucha ropa solo para tantear. Sí, es lo que pasa, porque no saben qué es lo que quieren llevar, digamos. Entonces, por eso tiene mucho sentido con lo que es, como, con lo que es la búsqueda indirecta, ¿ya? O sea, el tanteo, digamos, es más. Sea, es no dirigida, pero es activa en ese sentido, porque quieren comprar algo finalmente. Lo que pasa es que no saben qué comprar. ¿Mm?
O también puede ser dirigida y pasiva, que, oh, tengo un cumpleaños, pero no sé qué regalar. Bueno, los modelos mentales, como dije, son un poquito más filosóficos. Y aquí es donde entramos en el tema de los requerimientos también. Son importantes para eso. Por ejemplo, generalmente cuando van a levantar un requerimiento de una web, una página web, que es todo el diseño UX más o menos, un requerimiento de un sistema, o un requerimiento de cualquier cosa. Se dice mucho que el usuario nunca sabe lo que quiere. Entonces, no, sabes que yo quiero una página web que tenga un usuario clave, que pueda ingresar a la cuenta corriente e inmediato poder hacer una transferencia automática. Siempre y cuando yo le escriba transferencia automática a tal persona y me la busque automáticamente y me la haga. O también que yo quiero un buscador y ese buscador tiene que ser mejor que Google. Ya, pero ¿por qué no usamos la componente de Google que también te sirve para esto? O la componente ChatGPT de OpenAI, que también te sirve para esto y va a ser mucho más preciso que algo que hagamos nosotros. Pero en realidad es lo que quieres, algo automático, o quieres que se automatice alguna de tus funciones. No exactamente esa, pero quieres que la transferencia sea más medida, sea más automatizada. Entonces hay que empezar a indagar, porque el usuario habla algo, pero no necesariamente es lo que piensa. Inclusive la comunicación informal es cerca del 60-70% de la comunicación formal. Y hay muchos talleres que se especializan en esto, digamos, y hay cursos también que se especializan en esto, de cómo comprender bien al usuario, de la forma, la posición en que se para, la posición en que mueve las manos, la posición en que mueve los ojos, la posición en que mueve. Todo eso te identifica, digamos, un mapa mental. Y la idea es que uno sea capaz de ir a ese mapa mental y comprenderlo. Nunca se va a comprender el 100%, pero que haga las preguntas correctas. Cuesta mucho, es un tema que hay que trabajar, pero eso es la idea de los mapas mentales. La idea, para qué sirve? Es para obtener un buen requerimiento y lograr una buena presentación, una buena página web, un buen software, digamos. Eso necesitas, porque lo que habla, es muy difícil que el usuario hable lo que piensa, incluso nosotros. Para cada uno es muy difícil hablar lo que uno piensa. O, es más, no sé si hablar lo que uno piensa, quizás está equivocado eso. Expresar correctamente y hacerse entender lo que uno piensa. Pero eso cuesta. Eso es lo que cuesta. A lo mejor, ¿por qué? Porque nosotros somos diferentes, em, podemos haber nacido en diferentes partes, podemos haber tenido diferentes experiencias cuando niños, podemos haber- podemos tener diferentes experiencias cuando grandes. Entonces, basado en todo eso, en toda la vida, basado en toda la vida, entonces cada uno entiende distinto las cosas. Lo que les decía, para uno, o por ejemplo para ti, Carolina, va a ser muy distinto que tú me digas, yo quiero una página web entendible. Entonces, lo que yo debería preguntar es decir, ¿qué es entendible para ti? Muéstrame un ejemplo. Ah, yo quiero como la de Falabella, la quiero la como de Decathlon. Sí, eso es entendible para mí. Ah, ya, es el menú. Ya, y nosotros de ahí partimos a diagramar cosas de ese estilo. Pero ahí hay que entender el mapa mental y hay que hacer las preguntas concretas, porque el entendible puede ser cualquier cosa y puede llevar al fracaso a un proyecto. Por eso es importante saber el mapa mental. Es la comunicación no verbal, como se dice.
Bueno, otro concepto es el modelo conceptual. La diferencia con el modelo mental es, mientras el modelo mental refleja la representación de cómo algo funciona, en el mundo real el modelo conceptual es efectivamente lo que el producto. Entonces, para llegar a esto, llegar acá, es complicado, ¿sí? Por eso es importante que los analistas de requerimiento, a nosotros, sepamos interpretar este modelo hacia este producto. Bueno, esto es lo que pasa siempre, ¿eh? Me imagino que ya has visto esta imagen, ¿ya? ¿Cómo podemos develar los modelos mentales de los usuarios y conocer su necesidad de información? Aquí, así lo explicó el cliente. No indagamos, no indagamos. Así lo entendió el jefe de proyecto, porque no indagó. Así lo diseñó el analista. No se entendieron. Así lo escribió el programador. No se entendió con el analista. Así lo describió el de marketing. Así lo esperaba. Lo que el cliente realmente necesita. Esta imagen me gusta mucho porque esto es lo que siempre pasa. Esto es parte de la ingeniería de software, es lo primero que se ve en ingeniería de software. Esto siempre pasa. O sea, no sabemos interpretar porque las vivencias son distintas, los mapas mentales son distintos, entonces nos cuesta interpretar. Por eso es importante hacer las preguntas concretas. Estrategia de contenidos. Ya, aquí vamos más aterrizando el tema que estábamos muy filosóficos, digamos. Aquí más se empieza a aterrizar. Una arquitectura de información debe equilibrar la necesidad de los usuarios con los objetivos del negocio. ¿Ya? O sea, también debemos equilibrar esas necesidades con los objetivos. O sea, si quieres, sabes que quiero un nuevo ChatGPT, ya, pero hay un ChatGPT ya. Y sacar uno nuevo con todo lo que tiene el ChatGPT, difícil. Ya, pero ¿qué queremos lograr? No, yo quiero una. Después, cuando quiero que se registren más de 1 billón de personas en el nuevo ChatGPT 2, el que vamos a hacer nosotros, y que sea mejor que el ChatGPT. Ya, pero ChatGPT, ChatGPT, tú sabes que se demoró 5 años, 5 años sin sacar nada, o sea, y, y pagando millones de dólares, digamos, para mantener la empresa. Yo creo que debiéramos hacer lo mismo, quizás un poquito menos podríamos hacer, con mucha gente, con algún doctorado también por ahí, mucha gente que fuera del LMS. Sí, ok, pero después, y no te aseguro que después, digamos, vaya a tener un registro mayor que ChatGPT, porque en esos 5 años que yo me demoro en sacarte algo, ChatGPT va a ir evolucionando. Entonces, hay que darle también, mira, si tú quieres eso, mejor veámoslo de otra forma. Usemos ChatGPT para algo concreto. Por ejemplo, leer PDFs. ChatGPT lo hace, leer PDFs. Y tener un chat de PDFs. La estrategia de contenido se refiere al proceso de planificar, crear y compartir información, ideas y experiencia con la audiencia a través de canales de comunicación. El objetivo de la estrategia de contenido es anticipar las necesidades, satisfacer las expectativas y superar las objeciones de los clientes a lo largo del embudo de ventas. ¿Ya? Existen objetivos a largo y corto plazo. Los objetivos a largo plazo son grandes metas a conseguir y se relacionan con la visión de la empresa. Objetivo a corto plazo, por ejemplo, los objetivos para un año en particular. Aumentar las ventas, digamos, en un porcentaje, etcétera. Pero siempre esto es importante. Hay que anticipar las necesidades del cliente. Eso generalmente hacen los retail, anticipar la necesidad del cliente. Porque si tú entras a un retail y con tu cuenta,
O mismo, con tu sitio web te pone varias cosas más o menos de lo que a ti te gusta. O te manda mail con lo que a ti te gusta más o menos, de acuerdo a lo que has comprado, de acuerdo a lo que has visitado y todo eso. Entonces eso te incita a generar una nueva necesidad. Pero, ¿qué es el contenido? Quizás lo define el contenido como cualquier cosa que transmite información significativa a los seres humanos. Una imagen, un párrafo de texto, un video, ¿sí? Algo que transmite información, ¿ya? Una imagen de un perrito transmite información de que es un perro, digamos, ¿ya? Un perro tierno, un perro vagabundo, pero hay imágenes que transmiten eso. Pero también hay que tener claro, digamos, porque a lo mejor un perro solito recortado no transmite mucho. También define un mix de información, contexto y formato. Por ejemplo, una estrategia de contenido digital incluye audiencia, recorrido de compra, canales de distribución, promoción, monitoreo y mejora continua. Aquí están unos pasos para planificar y diseñar una estrategia de contenido desde cero. Esto no está en el curso, pero yo lo coloqué acá para que tenga una visión más o menos de lo que es planificar una estrategia de diseño. Ten la misión y la visión. Haz un análisis de FODA, fortaleza y debilidades. Asegúrate de que los KPIs sean los que necesita tu plan. Haz un análisis de detalle sobre tu público. Evalúa los contenidos que ya tienes creados. Estudia los canales disponibles. Escoge la herramienta de planificación. Crea un calendario. Haz el contenido, distribuye y comparte. Mide y audita los resultados. O sea, con todo esto puedes generar una estrategia de contenido. O sea, es harto lo que hay que pensar, digamos. Ahora, ¿cuáles son las características de un buen contenido de acuerdo a Kissinger? Un buen contenido es apropiado, es útil, está centrado en los usuarios, es claro, es consistente, es conciso, tiene soporte. Se ve muy bonito, pero si yo pregunto, ¿para ti qué es apropiado? Me imagino que para los dos apropiado va a ser distinto. ¿Vale? Me imagino que va a ser distinto. Lo mismo es el útil, lo mismo está centrado en los usuarios, que sea claro, ¿ya? Que es consistente, es conciso. Ya, aquí quizás conciso es una palabra bastante común, digamos, bastante que se entiende bien, que sea preciso, que tenga precisión, digamos, y tiene soporte. Por eso aquí hay que dar un doble clic para cuando hagan esto, o sea, finalmente ya. Pero, ¿cómo sé que es apropiado? ¿Cómo sé que es útil? A lo mejor para mí es útil, es apropiado, las tiene todas, pero para el usuario no. Entonces, ¿quién es el importante acá? El usuario. Que para el usuario todo acá esté claro. Desde la arquitectura de información y la UX es importante reconocer que existe la gestión de contenido dentro de una organización y que podemos contar con sus encargados u owners, y que son los data owners, como se llaman ahora, que son los encargados de la gestión de los datos y la gestión de contenido. ¿Eh? Contar con una estrategia de contenido sirve para definir cómo vamos a usar el contenido, ayuda a alinear las partes interesadas, las prioridades y resultados deseados, establecer métricas para evaluar el éxito de nuestro contenido. ¿Ya? O sea, definimos cómo usar lo que tenemos, que si vamos a la anterior, que es un contenido, es cualquier cosa que transmite información. O sea, qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a usar. Por ejemplo, el perro tierno lo vamos a usar, digamos, para generar, para vender comida de perro, por ejemplo. O una imagen de un perro y un gato para vender comida de perro junto con comida de gato en una promoción, por ejemplo. Ayuda a alinear las partes interesadas y las prioridades y los resultados deseados.
Establece métricas para evaluar el éxito de nuestro contenido. Métricas son números duros. O sea, qué es lo que esperamos, cuántas ventas esperamos de esto en un mes y cuánto va a ir aumentando en los meses siguientes. Y después cuando pasemos los meses siguientes o el mes, decimos exactamente cuánto tenemos y a ver si logramos las métricas exactas. Y ahí las reevaluamos y todo esto, o decimos que el proyecto realmente ha fracasado si no logra las métricas. Pero eso es importante, tener medidas. O sea, sin una medida clara, sin un número claro, es difícil saber si el proyecto estuvo bien o mal. De acuerdo al modelo Garrett, que como dije que íbamos a seguir este modelo siempre, luego de haber recopilado las necesidades de nuestros usuarios y los objetivos de las partes interesadas en el plano de la estrategia, hay que transformar esto en requerimientos. En esta etapa se define el alcance del proyecto donde se define qué contenido queda dentro y cuál queda fuera. Ya, aquí es donde estamos en la etapa de requerimiento, donde hay que indagar en el cliente, en el usuario, hay que ver, digamos, y hay que decir qué requerimiento es el más necesario. Primero tenemos que ver qué podemos hacer en el tiempo que el cliente pide. Por ejemplo, cuando el cliente dice, quiero hacer una campaña para Navidad, y las campañas de Navidad ustedes saben que no se puede hacer a principio de año con 12 meses de antelación o con 10 meses, porque las campañas de marketing salen a última hora como para que la competencia no se entere y todo eso. De cuento entonces lo van a hacer en noviembre, a principio de noviembre. Entonces tengo un mes, porque la campaña de Navidad la quiero empezar el 1 de diciembre. Tengo un mes para desarrollar un software de una campaña de Navidad. Pero el usuario me ha dado 20 requerimientos. Entonces hay que decir, mira, ¿cuántos podemos hacer? Podemos hacer tres, porque un mes tenemos que hacer documentación y todo eso, ya cuatro. Entonces vamos del usuario y dime los cuatro más prioritarios. ¿Con cuáles cuatro tú puedes salir el primero? Y los otros te lo hago dentro de diciembre, te los voy colocando. Ah, mira, puedo salir con este, el A, B, C y el D. ¿Ya? Si te dicen, no, mira, para mí los importantes son seis, ahí nos colocan un problema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si queremos tomar el proyecto, tenemos que contratar más gente y tenemos que ver cómo paralelizamos los trabajos. Entonces, ahí depende, ahí los requerimientos se especifican muy bien y además se les da una prioridad. Proceso de determinar los requisitos, gestión de requisitos, esto es importante. Escuchar a los usuarios, escuchar a los stakeholders, clasificar los requerimientos, priorizar, definir responsables. Y también hay que decirle al usuario, o sea, tú me das los requerimientos, pero yo tengo consultas. Por lo tanto, tiene que estar 100% disponible la persona para consultarlo. Porque tú lo quieres en un mes. Funcionalidad es definir que un usuario podrá pausar, adelantar canciones de un reproductor de música. Contenido es contar con los archivos fuentes que serán reproducidos en dicho reproductor. Esto es un ejemplo. La funcionalidad es lo que haces en una grabadora. Eso es funcionalidad. Y el contenido es contar con el archivo de la canción. Ese es el contenido. Como para hacer un paralelo. Bueno, estructura de los requerimientos de contenido. ¿Cómo organizar y compartir los requerimientos? Bueno, aquí arriba coloqué una matriz de trazabilidad de requisitos, que me gusta mucho, es muy informática esta matriz. A mí, por ejemplo, tiene estado, tiene la funcionalidad, tiene el objetivo, el estado, la priorización, el tipo y el requisito como tal. Pero la que vamos a trabajar en este curso es esta, donde hay un código, que el código es un correlativo 1, 2, 3, 4 hasta X. El contenido, requisitos de postulación, es como el título, ¿ya? Descripción, detalle de los documentos necesarios que las personas deben reunir antes de postularse para un subsidio, ¿ya? Pero aquí el detalle no debería ser tan amplio, debería decir, detalle los documentos de A, B, C, D,
¿ya? Debería ser así. Formato texto. Must have. Must have. Que esa es la prioridad. Que esto la vamos a ver en la siguiente slide. ¿Cómo se toman estas prioridades? Esta es la prioridad más alta. Debe tener, ¿ya? Personas interesadas en postularse, audiencia. ¿Quién es la audiencia? Persona interesada en postularse para subsidio. Propósito, informar. Responsable, Ministerio de Vivienda. Claro, aquí también no me gusta muy amplio el responsable, me gusta más con nombre a mí. Por ejemplo, no sé, responsables, jefe de área de la Dirección de Vivienda, señor tanto tanto, o señora tanto tanto. Me gusta tener el tema ya bien cuadradito. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si en ese mes o en ese tiempo que esté en el proyecto se cambia el responsable? Entonces dice, el área responsable es esta. Sí, pero el que tenía el conocimiento del que se fue, lo necesito a él. No, es que yo quiero cambiar todo esto. Y pasa mucho. Llega otro responsable y dice, no, no me gustó el proyecto, quiero cambiarlo. Porque ahora llego yo y yo coloco los términos. Entonces, a mí me gusta un poquito más detallado estos requerimientos, ¿ya? Y bueno, y aquí está el método Moscow, que es un acrónico en inglés de cuatro prioridades. Debe tener, que es la prioridad más alta, must have. Debería tener, should have. Podría tener, could have. Y no tendrá, won't have. Bueno, aquí yo uso la página web donde encontré el método Moscow, que es bastante buena esa página lo que tenía. Entonces acá en el método Moscow debe tener requisitos, aspectos críticos, sin sustitución, sin alternativa. Por ejemplo, el login. Debe loguearse. ¿Y qué alternativa tenemos comprar sin loguear? Bueno, hoy día existe. ¿Tiene alternativa? Entonces a lo mejor podría ser un SureHide, un logueo. Pero a lo mejor necesito comprar con registrarme. Pero a lo mejor sí necesito tener acceso a WebPay para pagar con tarjeta de crédito. Entonces, ese es un debe tener. Debería tener, importante, lo que se desea. Se valora si está, si tiene sustitución. Tiene sustitución. Por ejemplo, lo que digo del login, cuando quieren comprar en los retail hoy día dice, compre, regístrese y compre o compre sin registrarse. Entonces, ese no es necesario que tenga el login porque también puede comprar sin registrarse. Podría tener. No es necesario, mejoras posibles, se valora a veces con alternativas. Por ejemplo, quiero comprar a granel en una farmacia. Hoy día vendo en caja, pero ahora quiero comprar medicamentos por separado, por pastillas. Ya, pero hoy día tengo la venta en caja. Sí, la venta en pastilla a lo mejor me aumenta el... Bueno, hoy día hay una ley para eso. Sí, debería tener una farmacia, pero supongamos que no existe esa ley hoy. Entonces podría decir, sí, me va a aumentar la clientela. Voy a tener más clientela si vendo por pastillas. Pero eso lo podría tener más adelante. A lo mejor no para la campaña. Y no tendrá, bueno, a lo mejor digo, sabes que yo quiero, mira, me gustaría que pudieran comprar internacionalmente y con envío despacho mediante Amazon, allí alguna, que tengamos una componente de Amazon para el envío y todo eso. Ya le decimos, sí, pero eso cuesta, hay que comprarla, hay que, hay que ver si existe, digamos, y hay que hacer el trato con Amazon. Entonces no va a estar para un mes. Entonces, sí, a lo mejor te va a ayudar y no sé si te va a ayudar tanto. Ahora,
¿cuánto tú crees que internacionalmente te compren de Estados Unidos, por ejemplo, un retail de acá de Chile? ¿O cuánto crees? No, es que me compran, aquí me pueden comprar de Perú, pero en Perú hay retail también. Entonces, entonces a lo mejor sí, te van a comprar, sí, pero a lo mejor no va a ser tan grande como para sacarlo en campaña de Navidad. Obviamente dependiendo del negocio. Si un negocio de importaciones o de exportaciones, claramente le van a comprar. Pero eso es la prioridad, ¿ya? Creo que se entiende. Y los requisitos que siempre deben estar son los que dice debe tener, o los must have, must have. Esos siempre deben estar, esos deben hacerse. Entonces ahí hay que definir en la primera tarea, digamos, en la primera API, que ahí deben definir todo esto de acuerdo a lo que les piden, digamos. Entonces ahí pueden definir mosaic y todo y la prioridad, pero lo que sí es importante, esto es un título, la descripción bien clara. Ojalá no diga detalle de documentos, sino qué documentos. ¿Quiénes son las personas interesadas en hacer esto? ¿Cuál es el propósito? Informar o postular. ¿Y quién es el responsable? Con eso claro, creo que no habría problema en esta primera API. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Una consulta, Catalina? ¿Quedó todo claro? Sí. Muy bien. Sí, me gusta todo, todo claro. Este tema es muy filosófico, muy soft, como le decimos nosotros, pero interesante. Y bueno, nos vamos a saltar las preguntas, pero hacemos el cierre entonces, Catalina. Bueno, hemos revisado qué es la arquitectura de información, algo de la historia. Hay muchas más historias sobre esta arquitectura. Lo que yo coloqué acá son algunas cosas más de lo que tiene el curso, pero hay muchas más historias. Y esta historia tiene como muchas más cosas. Cómo la arquitectura de información está inmersa en el proceso de diseño UX, el diseño orientado al usuario, la importancia de la arquitectura de información, la regulación de los datos, que para mí es una de las cosas más importantes que hay acá. ¿Por qué? Porque no se puede ocupar cualquier dato. El ojo con eso. El motivo de la necesidad de información. ¿Por qué son importantes los modelos mentales de los usuarios? Porque hay que indagar mucho. ¿Por qué? Porque si en realidad no, el cliente o el usuario nunca dice en realidad lo que quiere, porque normalmente no sabe lo que quiere. Entonces hay que indagar, hay que preguntar, preguntar. La gestión de requisitos está para eso. Preguntar, preguntar, para finalmente saber efectivamente cuál es su necesidad. ¿Qué es la estrategia de contenido? Finalmente comenzamos la segunda etapa del modelo Garrett de estructurar requerimientos de contenido, que eso es lo que vimos y es su API, que hay que estructurar requerimientos de contenido y además está muy bien reportado que esto no estaba digamos, en el curso, pero me pareció importante colocarlo para que se entendiera bien cuáles son las priorizaciones. Con esto yo creo que ya se tiene bastante para esta primera API. Bueno, si no hay más consultas, lo dejamos hasta aquí y nos veríamos el próximo lunes ya con la segunda clase, que es el segundo módulo como tal. Bueno, y si hay que repasar algo de esto, bueno, si tú te conectas, Catalina, se conectan los demás, hay que repasar algo de esto, me lo preguntan y lo miramos también, ¿ya? Si hay alguna duda después. Y bueno, comunicarles que todas las clases se dan los lunes a las 8:30, que me parece que
¿cómo se llama? Se había informado a las 7, pero es a las 8:30, los días lunes. Bueno, muchas gracias, bueno, sobre todo a ti, Catalina, que estuviste en esta presentación y esté muy bien. Muy buenas noches.